Hablábamos el domingo pasado acerca del vino nuevo. Hablábamos que el vino nuevo es alegría, que el vino nuevo es la presencia de Dios, que el vino nuevo es gozo, que el vino nuevo es una forma de vida diferente, porque Dios tiene cosas nuevas. Y el domingo pasado terminábamos reflexionando sobre lo que nos pasa muchas veces cuando no estamos disfrutando de esa vida nueva, de ese gozo, de todo eso nuevo que Dios nos quiere regalar. Y veíamos como a veces nosotros somos los recipientes donde ese vino no tiene cabida. A lo mejor nuestro recipiente es como ese odre viejo que está seco y que cuando recibe vino nuevo al final se revienta, al final se rompe. Y a veces decíamos que era un odre tan nuevo que ni siquiera estaba curado y tampoco servía para un vino nuevo porque le daba mal sabor. Pero hoy quiero dar un paso más adelante y quiero traer una palabra de acción. Porque si el domingo pasado hablábamos de que Dios tiene capazos de uvas buenas, de buena calidad, como para un buen vino, para que nosotros podamos disfrutar de esa nueva vida, de esa nueva forma de vida, pues hoy el desafío es que tenemos que dar pasos como para vivir en esa nueva vida de una manera diferente. Y la palabra de hoy es no solo para nosotros como personas físicas, individuales, sino que es para la Iglesia. Porque Dios quiere que nosotros, como personas y como Iglesia, seamos protagonistas y no solamente espectadores u observadores. Ahora voy a poner un ejemplo que muchos entenderán. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí somos aficionados al fútbol, pero cualquier aficionado al fútbol sabe que no es lo mismo ser un espectador, que no es lo mismo ser un suplente en el banquillo, que ser un jugador en el campo. Si te gusta el fútbol y si te has entrenado desde pequeño, te ha gustado jugar como aficionado, pues tu ilusión sería el día de mañana poder estar jugando en un equipo de primera, y si no es de primera, de segunda, y si no es de segunda, de regional, pero como titular. A un jugador, cuando lo sienta en el banquillo, vemos muchas veces la típica imagen cuando el jugador se enfada con el entrenador porque lo lleva al banquillo, lo sienta en el banquillo, por muchas razones. Puede ser porque no rinde o por lo contrario, porque quiere que descanse, porque yo he hecho bastante por el equipo. Pero no es lo mismo ser un jugador de campo, no es lo mismo estar en el banquillo y menos aún ser un espectador. Voy a poner otro ejemplo. En el cine, por ejemplo. En el cine, cuando tú vas al cine, eres un espectador. Frente a una pantalla tú ves una película. Pero a veces dentro de las propias películas, cuando se graban las películas, hay distintos tipos de actores, ¿verdad? Está el actor principal, el secundario, pero están los actores que de verdad intervienen, que participan, que hablan y que tienen escenas de acción, y luego están los figurantes. El figurante está de relleno. No es lo mismo ser el protagonista, ya sea el principal, ya sea el secundario, no es lo mismo ser un figurante que ser un espectador. Pues en la vida cristiana es exactamente igual. En la vida cristiana hay espectadores, hay suplentes o figurantes y hay protagonistas. Y tú y yo hemos sido llamados a ser protagonistas. No solo para disfrutar de ese vino nuevo, del gozo, de esa nueva situación en la que Dios nos ha puesto, sino incluso para llevar a la práctica y vivirlo de tal manera que eso afecte a todo nuestro entorno. Ahora, uno podría preguntarse, ¿es malo ser espectador o ser un observador? Y la respuesta es no. Porque un jugador de fútbol, antes de poder ser titular, desde pequeño habrá tenido seguramente la ilusión, habrá visto un montón de partidos por la tele, o se habrá ido a ver cómo entrenan los jugadores. Y si al final tiene la posibilidad de entrar en un equipo de fútbol, tiene que pasar por un periodo largo de entrenamiento. Todos los jugadores, incluso las estrellas, entrenan, no sé si todos los días, pero varios días a la semana, tienen que entrenarse y formarse para poder ser titulares o por lo menos suplentes. En el ejemplo del cine sucede exactamente igual. El espectador es el único que se sienta y contempla y se permite el lujo de criticar. Aquel actor lo hizo bien, me gusta más aquella otra actriz. Nosotros muchas veces actuamos como espectadores, pero la persona que quiere ser un protagonista en el cine tendrá que aprenderse el papel, tendrá que ensayar un montón de veces, tendrá que practicar para llegar a ser practicante. Pero no es malo ser espectador siempre y cuando tu objetivo es ver para aprender, es ver para mejorar.
siempre y cuando tu objetivo es llegar a ser por lo menos un suplente en el equipo de fútbol y el día de mañana llegar a ser un jugador. Ser suplente o ser un observador no es una meta en sí misma, sino que digamos que es parte de ese proceso como para llegar a estar capacitados. Todos nosotros estamos llamados por Dios a ser protagonistas. Y siempre vamos a tener la excusa, como tenía Moisés, como tenía Jeremías, como tantos otros que nosotros recordamos como hombres importantes dentro del pueblo de Dios, que tenían excusas como para decir, no, pero yo ya no valgo, yo no tengo esa capacidad, soy demasiado joven, decía Jeremías, soy demasiado viejo, decía Moisés. Todos tenían excusas como para no llegar a serlos, pero tú y yo y la Iglesia somos llamados a ser protagonistas. Pablo lo decía muy claro, somos más que vencedores por medio de aquel que nos salvó. ¿Qué es ser más que vencedor? Un más que vencedor, o por lo menos un vencedor, es un protagonista. En una guerra, el que vence, el que gana, es el protagonista, el que realmente ha sido capaz de superar a su contrincante. Jesús, cuando estaba con los discípulos en la tierra, continuamente estaba haciendo milagros, continuamente estaba ayudando a las personas, continuamente estaba sanando. ¿Y sabéis qué le dice a los discípulos? Cosas mayores que estas haréis vosotros en mi nombre. Por tanto, somos más que protagonistas, o dentro del plan de Dios está que cada uno de nosotros, o a los discípulos que les hablaba como equipo, o a la iglesia que le estoy hablando yo ahora, estamos llamados a ser protagonistas. Ahora, para ser protagonista hay que aplicarse, hay que aprender, comprometerse, hay que entrenar, ensayar, esforzarse. Y a veces nosotros queremos llegar a ser protagonistas mediante un atajo. Y no nos damos cuenta que para llegar a ser protagonista hay un proceso por el cual sí o sí tenemos que pasar. A lo largo de toda la historia hay muchos ejemplos de protagonistas dentro del pueblo de Dios. Y si empezamos por el principio, Adán y Eva fueron protagonistas. Fueron los primeros protagonistas en la historia. A ellos se les encargó ser los protagonistas responsables de señorear sobre todo lo creado. Tenían un papel protagonista 100%, porque ellos eran los que ejecutaban en la tierra todo aquello que Dios había diseñado como para que el ser humano ejerciese autoridad sobre la naturaleza. Y eran verdaderos protagonistas, hasta que un día pegaron un patinazo que habríamos pegado nosotros y el protagonismo empezó a compartirse. Pero Adán y Eva desde el principio eran protagonistas. Y todo ser humano y todas las historias que podemos ver a lo largo del pueblo de Dios están llenas de protagonistas. Si vemos a todos los grandes hombres, que nosotros decimos grandes hombres y al final son tan grandes como podemos ser nosotros. Hablo de Abraham, hablo de Isaac, hablo de Jacob, hablo de David, hablo de Moisés, hablo de Nehemías, hablo de Isaías. Podía hablar de tantos y tantos a lo largo de esa historia. Ellos fueron protagonistas, porque ellos recibieron un llamado y lo aplicaron. Ahora, como iglesia y como pueblo, el pueblo de Israel fueron protagonistas en medio de la sociedad de aquel momento. Son múltiples los textos y los momentos históricos en los que Dios prepara a su pueblo para ser un ejemplo y un modelo en medio de las naciones. Las promesas y los desafíos y las peticiones de parte de Dios de que el pueblo sea protagonista en medio de los demás pueblos es repetitivo. Vosotros seréis ejemplo a las naciones. Vuestra obediencia a mí hará que vosotros seáis benditos en medio de todas las naciones. Hará que seáis prósperos en medio de las naciones. Y cada vez que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, vivía de acuerdo a los principios y los valores de Dios, el pueblo de Israel era un pueblo protagonista. Y todas las naciones de alrededor tenían envidia y por eso querían atacarlos y destruirlos. Porque para ellos eran una amenaza. Tenían miedo de que ese pueblo, que vivía de acuerdo a los principios y valores de Dios, fuese capaz de conquistarles,
porque sabían que tenía un poder además sobrenatural como para poder hacerlo. Por tanto, la historia antigua está llena de protagonistas, personas protagonistas, pero un pueblo protagonista. Por eso yo hablo a la iglesia, porque Dios habló a un pueblo que nos incluye a nosotros también. Ahora os imagináis a los discípulos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no fueron protagonistas? Cuando sucedió el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, un grupo de seguidores de Jesús, que de ser miles pasaron a ser 120, se convirtieron en los protagonistas de uno de los eventos más transformadores de toda la historia. Recibieron la unción del Espíritu Santo y transformaron todo el mundo conocido en un periodo de tiempo muy corto. Solamente en los primeros días en los que recibieron el Espíritu Santo fueron protagonistas de una transformación de miles de personas, y encima que no eran solamente de Israel, de Jerusalén, sino que habían venido de muchos lugares distintos de todo el mundo. Y eso permitió que el Evangelio se extendiera de una manera increíble por todo el mundo conocido. Después de la persecución que tuvo la Iglesia, incluso los propios seguidores de Jesús fueron llamados a ser protagonistas, porque por miedo a lo que les podía pasar, como le pasó a Esteban, que murió apedreado en esa persecución, ellos se dispersaron, salieron de Jerusalén por seguridad, pero a donde iban provocaban avivamientos, provocaban transformación en medio de la sociedad donde se movía. Y ya lo hemos comentado muchas veces, pero un ejemplo muy claro es Felipe, que se fue justo a la provincia de al lado a donde nadie quería ir, Samaria, al último lugar a donde iría cualquiera. Y Felipe se va allí y en lugar de esconderse, para no ser reconocido, provoca uno de los avivamientos más grandes fuera de lo que era la provincia principal, que era Judea. Pero es curioso que la despedida de Jesús, antes de irse al cielo, fue precisamente encomendarnos ser protagonistas. Y le está diciendo al pueblo, a sus discípulos, a sus seguidores, dice: tengo toda la autoridad y yo os envío para hacer discípulos, o para predicar el Evangelio, para bautizar a las personas, para enseñarles todas las cosas, con la promesa de que Él iba a estar con ellos. Y así fue. Esa comisión, como le llamamos, la gran comisión, ese encargo que Dios hizo a los discípulos, es el mismo encargo que sigue vigente hoy. Y cuando Dios nos da cosas nuevas, como venimos hablando toda esta semana, no es para que las disfrutemos solamente. Por supuesto que las tenemos que disfrutar, pero es para que nos convirtamos en los protagonistas que podemos llevar el mejor vino de la mejor reserva, de la mejor bodega, porque proviene de Dios. Porque nosotros somos llamados a ser protagonistas y no solamente espectadores. ¿Sabéis qué pasaba con el pueblo de Israel y con los discípulos cuando se enfriaban, se desanimaban, les entraba apatía y automáticamente pasaban de protagonistas a figurantes o a suplentes, y en muchas ocasiones a espectadores, y dejaban de ser personas que transformaban lo que tenía delante? Ahora quiero ver compartir con vosotros cómo era la relación entre los discípulos y Jesús. ¿Cómo pasar de ser un observador o un espectador a ser un protagonista? Y si os fijáis, la relación que Jesús tuvo con sus discípulos casi siempre mantenía un mismo esquema, un mismo tipo. Empezaba de una manera igual casi siempre. Siempre iniciaba con un llamado. Pero ese llamado de parte de Dios tenía un propósito. Y es que para pasar de ser un espectador a ser un figurante o a ser un suplente y a ser un protagonista, Dios te llama. Y uno puede decir: pues es que a mí todavía no me ha llamado Dios a ser un protagonista. A mí Dios todavía no me ha encargado realmente una misión muy clara que yo tenga que ejercer. ¿Cómo que no? Si lo hizo hace muchos miles de años. Y ese llamado, esa misión, esa comisión sigue vigente. El llamado a madurar dentro de una iglesia, de una familia, de un cuerpo. Ese llamado a poder extender el reino a las personas que todavía no viven de acuerdo a los principios y valores de Dios está en pie. Por tanto, la primera
fase de transformación de ser espectadores a ser protagonistas nace con un llamado de Dios. Y el llamado de Jesús era muy claro. A los discípulos que estaban trabajando en sus negocios les decía, déjalo todo y sígueme. Ahora, el llamado de Dios no es deja de trabajar, deja tu trabajo normal, o deja tus estudios, o deja lo que estés haciendo para seguirme. Lo que quiere decir es que lo primero en tu vida sea yo. Me refiero a Dios. Sea seguir a Jesús, sea ser el protagonista, el agente de transformación que Dios quiere hacer de cada uno de sus seguidores. Pero lo segundo, en ese proceso de pasar de espectadores a protagonistas o a transformadores, es capacitarse. Sabéis que los discípulos fueron llamados y durante 3 años acompañaron a Jesús. Durante esos 3 años se capacitaron. ¿Y cómo fue su capacitación? Pues en un sentido fue teórica, porque escuchaban a Jesús. Jesús les estaba diciendo, mira, los religiosos os han llenado de cargas, os han llenado de normas y de leyes que lo único que hacen es ataros. Las leyes y las normas de la ley en sí mismos no eran malos, pero si le daban una interpretación de carga, lo único que estaban era atando a las personas. Porque, como he dicho muchas veces, la ley tiene como función protegernos, establecer límites para que no lo sobrepasemos y de esa manera podamos vivir mejor. Entonces Jesús les enseña a interpretar la ley y a aplicarla, porque había una parte teórica donde Él les enseñaba acerca de la ley. En el Sermón del Monte, tal vez el sermón más importante de Jesús, les está diciendo, ¿oísteis que fue dicho? Pues yo os digo. Y uno puede decir, claro, ya estaba cambiándolo todo. Pues no, porque ese capítulo precisamente empieza a decir, yo no he venido para cargarme la ley, no he venido para anular la ley, sino para cumplirla. Y en medio de todo eso les está diciendo, ¿oísteis que fue dicho? Pues la verdadera interpretación de eso que se os ha dicho es esta. Por tanto, recibieron una formación teórica, pero luego recibieron también una capacidad práctica, porque ellos acompañaban a Jesús de día y noche. Fueron discípulos de Jesús. Y siempre hablamos de la diferencia entre el creyente y el discípulo. Yo puedo creer en una persona, puedo creer en lo que dice o enseña esa persona, pero ser discípulo es ser un seguidor. Y un seguidor acompaña a la persona a la que sigue de día y de noche, y más aún en el concepto de aquella época, donde el discípulo vivía con su maestro. Sabía lo que hacía desde que se levantaba hasta que se acostaba y aprendía de todo lo que hacía. Tuvieron una formación teórica y una formación práctica. Pero también el tercer paso que tenían que dar los discípulos para pasar de ser espectadores era ser observadores para poder llegar a ser protagonistas, era hacer pequeños ensayos de fe. Porque hay algo fundamental en ese paso de observador a protagonista o a transformador, y es la fe. ¿Os acordáis de Pedro, verdad? Jesús en una ocasión va andando sobre el mar, porque se había quedado orando, desconectando, hablando con el Padre, y le dice a los discípulos, subíos a la barca y vamos a cruzar al otro lado. Y los discípulos remando, o a vela, no sé si hacía viento o no hacía viento, pero yendo en la barca, de repente ven venir a alguien de lejos, y era Jesús que venía caminando sobre las aguas. Y Pedro, que había escuchado mucho acerca de la fe, que había escuchado a Jesús repetir 1000 veces, tu fe te ha salvado, levántate y anda, que había escuchado hablar de la fe, que había visto las acciones de la fe, pues él dice, yo voy a probar también. Y Pedro, que era el impetuoso, lo primero que le dice a ese posible fantasma, que era lo que pensaban algunos, es, si tú eres Jesús, el Hijo de Dios, permite que yo vaya andando hasta ti. Y Pedro se baja de la barca y hace sus ensayos de fe. Y mientras su vista estaba centrada en Jesús, él camina sobre las aguas, hasta que empieza a mirar al suelo, a las circunstancias, y se hunde. Cuando fue la pesca milagrosa, fue otro ensayo de fe. ¿Le va a decir Jesús, un carpintero, a un pescador cuál es la mejor hora de pescar, de salir, cómo tiene que estar el mar, cómo hay que pescar? Llevaban intentando pescar toda la noche y no habían pescado nada. Estaban limpiando las redes cansados. Y un nuevo ensayo de fe. Jesús le dice, id y echad las redes.
Y aunque al principio seguro que titubeaban, cuando ellos dan pasos de fe, dejan de ser espectadores que no creían en un carpintero a ser personas protagonistas, hasta tal punto que la pesca fue tan abundante que tuvieron que llamar a otros barcos para ayudarles. Y cuando fue la alimentación de los 5.000 personas, no había con qué darles de comer, pero de eso voy a hablar más adelante. El cuarto paso que tenían que dar para pasar de espectadores a protagonistas era hacer incursiones ya como protagonistas. Ya no eran pequeños ensayos de fe, como el Pedro caminar sobre las aguas, como otras situaciones de fe, sino que hubo un momento que Jesús comisionó y envió a 70 y les dijo: vais a ir por todos los pueblos y por todas las aldeas, sanando en mi nombre, echando fuera demonios y anunciándoles la buena noticia de que tu vida puede ser transformada y puede ser una nueva criatura. Y cuando volvieron de ese viaje, que ahí sí que ya eran protagonistas, porque Jesús delegó en ellos la autoridad como para sanar y como para echar fuera demonios, cuando regresaron venían contentos y decían: hasta los demonios se nos sujetaban. Porque pasaron, aunque fue temporalmente, de ser espectadores o de ser observadores, que no es lo mismo, sería un paso intermedio, de ser observadores a ser protagonistas. Eso era algo más que un ensayo. Después los discípulos tuvieron que repetir esa misma situación. Y hubo un momento en el que se confiaron y pensaron: buah, esto está chupado, vamos, y en el nombre de Jesús. Pero no habían orado y no habían ayunado lo suficiente. El quinto paso fue que los discípulos de Jesús tuvieron que recibir la unción del Espíritu Santo para ser verdaderos protagonistas. De los miles que seguían a Jesús, solo 120 esperaron la venida del Espíritu Santo, que fue el último encargo de Jesús. Jesús ya iba a ascender al cielo después de haber resucitado y les dice: iros a Jerusalén y esperadme allí hasta que descienda el Espíritu Santo. No les dijo esperadme, esperad la venida del Espíritu Santo. Y ellos estaban en un lugar que se llamaba el aposento alto, porque era un lugar alto dentro de una vivienda, donde 120 personas estaban orando, esperando la venida del Espíritu Santo. Y cuando descendió el Espíritu Santo es cuando verdaderamente se convirtieron en protagonistas. Porque hay un segundo elemento: si el primero era la fe, el segundo es el Espíritu Santo, imprescindible como para que seamos protagonistas. Y fueron protagonistas de tal manera que pescadores, que personas que no tenían formación académica ni teológica, con sus palabras, su testimonio y el poder del Espíritu Santo, llegaron a transformar la Jerusalén, que estaba llena de visitas de otros lugares, porque se habían celebrado una fiesta en la que venían de todos los lugares de alrededor. Y a partir de ese momento se convirtieron en protagonistas, agentes de Dios en toda la tierra. Porque desde el descenso y la unción del Espíritu Santo, desde Pentecostés, es cuando realmente empezó a extenderse el Evangelio, la buena noticia de que Dios salva y transforma a las personas, que sana al herido, que liberta al que está cautivo, atado por situaciones de la vida, que consuela al que está afligido y que restaura al que ha caído. Y eso llegó hasta nosotros. Por tanto, nosotros como discípulos de Jesús seguimos necesitando ese mismo proceso, ser llamados, ser capacitados, recibir, hacer pequeños ensayos de fe, hacer incursiones más profundas, como puede ser obedecer a Dios y aplicando la fe también, recibiendo la unción del Espíritu Santo para ser agentes de transformación. Yo hoy quiero terminar con un ejemplo. Claro, digo terminar, pero a lo mejor es la mitad del sermón, pero quiero terminar con un ejemplo. Cuando os enviamos la publicidad de esta reunión, os visteis que el tema era observadores o espectadores o protagonistas. Y debajo ponía: hacedlo, dadle vosotros de comer. Hay un momento en la historia de esa relación de Jesús con sus discípulos
donde vamos a ver distintas actitudes, donde podemos percibir quiénes eran espectadores, quiénes eran observadores y quiénes eran protagonistas. Y dejadme que os lea un pasaje, y lo voy a leer utilizando dos evangelios, que los voy a mezclar. No voy a cambiar nada, no voy a incorporar ninguna frase ni quitar ninguna frase importante, pero simplemente quiero complementar Marcos con Juan. Marcos 6:30 dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Acababan de venir de hacer lo que yo os contaba antes, una de esas experiencias donde ya como protagonistas iban en el nombre de Jesús sanando, haciendo milagros. Pues acababan de llegar y se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: venid conmigo, vosotros solos, a un lugar tranquilo y descansad un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despida a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Y ahora me doy el saltito a Juan 6. Dice: cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Esto lo dijo solo para probarlo, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y le contesta Felipe: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Otro de sus discípulos, que se llamaba Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Haced que se sienten todos, les dijo Jesús. En ese lugar había mucha hierba. Así que se sentaron y los varones adultos eran como 5.000. Sabéis que de aquella se contaban a los varones. Y si había 5.000 varones, yo no digo que hubiera otras 5.000 mujeres, pero varios miles habría de mujeres y de niños. La prueba está que había un muchacho entre ellos. Así que se sentaron y los varones adultos eran como 5.000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Y una vez que se quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Nos ponemos un poquito en escena, ¿verdad? Los discípulos habían sido llamados, como he dicho, hacía ya probablemente 1 año o varios meses, habían sido enviados y volvían de una misión. Justo en ese momento volvían de una misión y le estaban contando a Jesús cómo había ido. Y Jesús decide hacer una evaluación. Dice: vamos a sentarnos y hacer aquí un poco de terapia de grupo. ¿Cómo fue? Y empezaron a contar testimonios los discípulos. Pero de repente, y les dice: descansad, porque las misiones, cuando Dios te las encarga, también producen agotamiento y también producen esfuerzo. Jesús les escucha y les da una enseñanza. Es una enseñanza teórica, pero a continuación les da una enseñanza práctica, porque Jesús levanta la vista y ve que las multitudes incluso habían llegado antes que ellos al lugar donde supuestamente iban a estar a solas para descansar. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús frente a todas estas multitudes? Pues tuvo compasión de las multitudes a las que vio como ovejas sin pastor. Y es curioso porque estaba hablando con los discípulos, evaluando cómo había sido ese tour por las aldeas, haciendo milagros y sanando enfermos,
y expulsando demonios, de repente están evaluándolo, Jesús quiere que descansen, pero Jesús siente compasión por las multitudes. A lo mejor nosotros habríamos reaccionado, jolín, para un día que podemos descansar. Sin embargo, Jesús sintió compasión y una palabra que es mucho más actual, sintió empatía, que es ponerse en el lugar de ellos. Y dijo, esta gente tiene necesidad, esta gente me busca, voy a hablarles. Y empezó a enseñar a las demás personas. En medio de todo eso, surge una emergencia, y es que llega la noche, se oscurece, y 5.000, 6.000, 7.000, no sabemos cuántas eran en realidad, personas se encuentran sin nada para comer. Y los discípulos, que eran muy responsables, le dicen a Jesús, mándalos a casa, no los vas a dejar aquí si ya es de noche. Están sin comer, y de aquella no es que se juntaron en el estadio de fútbol donde había focos y había luz, era de noche. Yo no sé si era montaña, si era la orilla del mar, si era un lugar tranquilo, eso seguro, y era un lugar apartado, porque dice que vayan a sus aldeas. Y es en medio de esa situación en la que Jesús está sintiendo compasión por las personas, en las que empatiza con ellas y les está enseñando, porque está iniciando un nuevo proceso de pasar de espectador a observador y a protagonista, que les hace un desafío a sus discípulos y les dice, dadle vosotros de comer. Ahora, ¿cómo reaccionaron los discípulos? Y vamos a analizar la reacción de cada uno de ellos, o por lo menos de los que se nos mencionan aquí. Se nos menciona a Felipe. Y Felipe, que había acompañado a Jesús durante varios meses, probablemente algo más de un año, pues Felipe dice, ¿a dónde vamos? ¿Cómo vamos a alimentar a 7.000 personas? Si ni siquiera con el salario de 8 meses podríamos comprar pan como para que cada uno tenga un trozo. Él actuó de manera racional. En lugar de ser un protagonista, se convirtió en un observador o en un espectador, pero más bien un observador que ve una necesidad, porque ellos mismos se la hacen saber a Jesús, que es la de dar de comer a estas personas, pero racionalmente dice, es imposible, no hay nada que hacer. Están los 5.000 sentados o de pie, no sé cómo estarían. Debían estar de pie porque Jesús le da la orden de que se sienten y además agrupados. 5.000 que son espectadores, que lo único que querían era seguir a Jesús, escuchar a Jesús y ver los milagros de Jesús. Está Felipe, como acabo de decir, pero están los demás discípulos. Imaginaos a los demás discípulos mirando a Jesús, que les acaba de decir, dadle vosotros de comer, mirando a Felipe, que es el único que se atreve a decir, pero ¿de qué vas? ¿Dónde vamos a sacar dinero y lugar como para comprar, para alimentar a más de 5.000 personas? Pero aparece otro de los discípulos de Jesús que se llama Andrés. Claro, la historia ahí está resumida, pero Andrés estaría en el grupo, al lado de Jesús, escuchando todo lo que se estaba hablando, lo que estaba pasando, pero Andrés no se queda razonando como los demás, aunque en algún momento da sus argumentos racionales, sino que él empieza a mirar y empieza a buscar por todos los lados. Y me imagino que él salió de allí moviéndose entre la gente como para ver si había algo disponible. Y ve a un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y me imagino a Andrés levantando los brazos, Jesús, Jesús, que aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Claro, ¿a dónde voy con todo esto? Con esto tan poco para tanta gente. Pero Jesús le dice, tráelo aquí. Y lo bueno es que el muchacho tiene la disposición de entregar lo poco que tiene, porque creo que demostró más fe todavía que los propios discípulos de Jesús. El muchacho seguramente es de los que habría acompañado a Jesús en un montón de situaciones, que habrá visto a Jesús sanar enfermos, que habrá visto a Jesús echar fuera demonios, que habrá visto a Jesús en un montón de situaciones críticas, límite. Y el muchacho demostró más fe que los propios discípulos, salvo Andrés. Y aparece otro protagonista, que es Jesús. Jesús, que es el actor principal, que es el protagonista principal, que lo que hace es coger ese pan,
esos 5 panes, orar, partirlos. Pero antes de eso, les pidió a los discípulos que utilizasen una estrategia. Sentad a las personas por grupos, si no recuerdo mal era de 50 personas, porque en otro evangelio sí que menciona cuántas personas, para de esa manera poder hacer más fácil el reparto. Porque cuando Dios hace las cosas, las hace con estrategia. Y digo la estrategia en el sentido exacto de la palabra, de una manera ordenada, porque es parte de cómo Dios hace las cosas. El milagro se basó en la fe de 2 protagonistas, de Andrés, que no solo se quedó como un observador mirando y ahora cómo vamos a hacer, sino que empezó a buscar entre la gente algo, aún sabiendo de que ese algo era simbólico para lo que hacía falta. Y la fe de un muchacho, que lo poquito que tenía, lo puso a los pies de Jesús. No sabemos ni cómo se llama, pero sabemos que fue uno de los 2 protagonistas, además de Jesús, uno de los 2 protagonistas en esta historia. Lo curioso es que cuando Dios hace un milagro, cuando un protagonista actúa, el resultado es sobreabundante, porque de 5 panes y 2 peces sobraron 12 canastas de pan. 12 canastas, no sé cómo serían, de grandes, pero por pequeñas que fueran, eran muchísimo más que los 5 panes que había entregado. Los desafíos de Dios son proyectos que no pueden ser logrados por medios humanos. Y tú y yo somos llamados a ser protagonistas, pero la Iglesia está llamada a ser protagonista en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestra sociedad. Y tenemos diferentes maneras de actuar. Podemos actuar como los seguidores, simplemente como espectadores. Y por desgracia muchas veces somos solamente espectadores. Estamos mirando a ver qué es lo que Dios va a hacer. Otras veces somos observadores, que todavía podemos estar en el banquillo, nos hemos preparado un poquito para el partido, pero no sabemos si el entrenador nos va a meter o no, pero bueno, estamos con la expectativa, pero usamos la razón. Por eso a veces muchos jugadores se enfadan con el entrenador, porque según ellos el mejor para ese puesto y en este partido soy yo, pero el entrenador tiene una visión diferente. Pues en la Iglesia y en el mundo sucede exactamente igual. A veces nosotros no nos convertimos en protagonistas porque estamos usando la razón, como le pasaba a Felipe y como le pasaba a los demás discípulos. Pero hay 2 protagonistas aparte de Jesús, que es lo que Dios espera de nosotros, que es el llamado al que nos está haciendo hoy, es a ser protagonistas, a dar pasos de fe y empezar a buscar una solución, no quedarnos de brazos cruzados esperando a ver qué va a pasar. Muévete, busca algo, aunque sea pequeño. Y aunque tengas que poner una fe inmensa, como para levantar la mano, porque no se sabe ni siquiera dónde estaba sentado ese muchacho, y decirle, Jesús, Jesús, que aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Ser capaces de ver más allá de lo que nuestra razón nos permite. El protagonista no se queda solamente pensando en lo que va a hacer, sino que actúa. El protagonista es el que salta al campo y marca goles. El protagonista en el cine es el que actúa con lo que ha aprendido y desarrolla una escena. El protagonista en la Iglesia es la persona que no se queda esperando a ver qué sucede. La gente seguía a Jesús y a sus discípulos por muchos motivos. Y en la Iglesia nos pasa lo mismo. Allí a veces algunos seguían porque les daba de comer, Jesús mismo lo decía. Otros porque veían los milagros y alucinaban y era como un espectáculo seguir a Jesús. Otros le buscaban sinceramente y seguían con intención de recibir parte de esas bendiciones que Dios estaba dando. Pero en la Iglesia pasa igual. En la Iglesia somos muchos espectadores muchas veces. Y voy a hablar en plural, incluyéndome a mí, porque creo que todos, aun siendo protagonistas en muchas ocasiones, en otras muchas somos espectadores. Y estamos pendientes de ver qué es lo que hacen los demás. Delegamos en los demás. Que lo haga el otro, no es mi responsabilidad, yo no tengo ese don. ¿Cuántas veces no escuchamos frases como esa? Y otras, que voy a mencionar ahora al final, porque quiero ser muy práctico. Había gente que buscaba a Jesús. La pregunta es, ¿nos siguen a nosotros como seguían a Jesús y a sus discípulos?
Y yo sé que podemos contestar, no, es que nosotros no somos Jesús. ¿Cómo que no? Cosas mayores que estas, dijo Jesús, haréis vosotros. ¿Las estamos haciendo? Porque si no nos siguen, será porque no estamos siendo protagonistas, como era Jesús y sus discípulos que daban pasos de fe. ¿Será que solo somos espectadores o como mucho observadores de lo que hay? Y podemos hacer una definición muy clara. En nuestra iglesia hay apatía. En la sociedad hay mucho mal. En la sociedad no hay valores, no están los valores y principios de Dios. Y nos quedamos como observadores, en lugar de ser como Andrés, que empezamos a correr y buscar recursos. O como el muchacho que los 7 recursos que tenía, 5 panes y 2 peces, los pone en las manos de Jesús para que Él lo transforme y haga el milagro. Estamos rodeados de necesidades. ¿Las vemos? Jesús se dio cuenta enseguida, mientras estaba en un momento íntimo con sus discípulos, recordando qué es lo que había sucedido justo en momentos anteriores o en el día anterior. Él ve una necesidad y siente compasión por un pueblo que ve como si fueran ovejas sin pastor. ¿Cómo vemos nosotros a nuestra propia iglesia? ¿Cómo vemos a las personas que nos rodean? ¿Sentimos compasión? ¿Sentimos empatía? Y voy a aclarar lo que es empatía, porque en un grupo de crecimiento esta semana alguien dijo, hablas mucho de empatía, pero no sé lo que significa. Empatía es ser capaz de ponerme en el lugar del otro, es ser capaz de conectarme con la otra persona. Cuando yo empatizo con alguien, soy capaz de entender cómo está, por qué habla así, por qué reacciona de esta manera. Y empatizar es ser capaz de ponerme en el lugar de otro. Los ingleses dicen ponerme en los zapatos de la otra persona. Caminar en su lugar. Jesús sintió compasión, sintió empatía por las multitudes y empezó a enseñarles, hasta que llegó un momento puntual donde hubo una necesidad. Estamos rodeados de necesidades, las percibimos. Jesús nos encargó a nosotros atender las necesidades. Jesús podía haber dicho, mira, yo sé que aquí, en medio de estas 5 o 7 mil personas, hay un muchacho que tiene alimentos. Jesús no dijo eso. Jesús se dirigió a los que estaba transformando de espectadores en protagonistas, les dijo directamente, dadle vosotros de comer. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en esa situación? Porque hoy estamos en esa situación. Hay en nuestra iglesia muchas necesidades, hay fuera de nuestra iglesia muchas necesidades y Dios nos está repitiendo 1000 veces, dadle vosotros de comer. ¿Qué estamos haciendo? ¿Percibimos esas necesidades? ¿Estamos aceptando el desafío de Jesús de que Él nos traslada a nosotros la responsabilidad de darle de comer a la gente? Evidentemente nosotros no tenemos solución para todos los problemas, pero sabemos dónde está la solución. A veces nosotros tenemos pequeños recursos como el muchacho, pero claro, es mi merienda y me la voy a comer yo. Vale, compartiré un pan y yo me quedo o la mitad. Compartiré 3 y me quedo con 2 panes y me quedo con un pez y comparto 3 y 1. Y a veces nosotros hacemos eso, le damos migajas a las personas, cuando todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo en las manos de Dios se multiplica y me convierto en un protagonista que transforma todo lo que hay alrededor. Jesús decidió delegar en nosotros autoridad sobre incluso las cosas naturales. Y en el nombre de Jesús, y solo en el nombre de Jesús, nosotros podemos ser protagonistas que transformemos nuestro entorno. Y mi entorno empieza por mi familia, continúa por las personas con las que me relaciono, continúa con mi iglesia, con la sociedad en la que yo me muevo. Y Dios nos está diciendo, dale tú de comer, dadle vosotros de comer. Jesús dio otra instrucción y les dijo, yendo, anunciad una buena noticia, anunciad el Evangelio, que sana, que libera, que consuela, que restaura. Y poco antes de marchar le dice, sed testigos, sed agentes de transformación. Y para eso era necesario que descendiera el Espíritu Santo. Percibimos las necesidades que tenemos nosotros, las que tenemos en nuestro entorno inmediato y las que tenemos en medio de nuestra sociedad.
¿Cómo reaccionamos frente a una necesidad? Como los espectadores, estoy súper bien aquí, pero ya estoy pensando, estoy hablando de los 5.000 y pico, ¿cómo voy a volver a casa? ¿Sin linterna? ¿Sin móvil? Habría candiles seguramente, pero estoy seguro de que como salieron corriendo de los poblados y aldeas, como dice, ni candiles se llevaron. Irían guiados unos por otros, si no había luna llena, iban a tener problemas como para llegar. ¿Cuántas veces nosotros nos pasa eso? Y estamos más pendientes de las circunstancias que creer de que puede haber una solución mayor. ¿Cómo reaccionamos frente a una necesidad? ¿Utilizamos la razón? Empezamos a pensar, a ver, lógicamente, ¿qué habría que hacer en esta situación? Y todavía si nos fuéramos al manual, a la Biblia, y viésemos situaciones cómo Dios intervino en la historia, sería diferente. Pero muchas veces usamos la razón y decimos, es imposible. Yo le he dicho muchas veces, imposible es una palabra que a Dios le encanta. Porque imposible, la palabra imposible, activa en Dios el hacer imposibles. Activa la fe como para que las cosas transformen. Muchas veces nos limitamos a usar la razón y decir que es imposible. Otras veces buscamos soluciones fáciles y le pasamos el muerto a otro. Nos quedamos diciendo, bueno, ya lo arreglará otro. Sí, yo veo el problema, pero hay gente más preparada. Buscamos soluciones eficaces basadas en la fe en Dios. Porque casi siempre cuando tenemos problemas, intentamos solucionarlos con nuestra formación, con nuestra experiencia, escuchando a veces a cualquiera menos a Dios mismo. Dios nos ha delegado autoridad y capacidad como para encontrar soluciones y hacer milagros. Los discípulos venían de hacer milagros y podíamos pensar, jolín, traían las pilas cargadas, ¿no? Venían de haber visto milagros que en el nombre de Jesús ellos habían realizado. Y sin embargo, frente a una situación crítica como es dar de comer a 7.000 personas, que bien crítica que es, empezaron a usar la razón y a decir es imposible. En lugar de hacer como Andrés, que empezó a buscar una solución, por pequeña que fuera. En lugar de hacer como el muchacho que dijo, yo no tengo nada, pero si con este nada eres capaz de hacer algo. La fe de ese muchacho, la fe de Andrés, fue lo que activó el milagro que después realizó Jesús. El niño puso todo lo que tenía a disposición de Dios. Era poco, pero es que Dios con poco puede hacer grandes milagros. Buscaron el milagro solo en Dios. Y nosotros a veces queremos buscar la solución a las necesidades en nuestras propias estrategias. Está bien, Dios nos dio una inteligencia para ser usada, para llegar a tener buenas estrategias, pero Dios es el que hace los milagros. El poder de Dios está delegado en nosotros y responde de una manera sobreabundante y de una manera sobrenatural. Porque con 5 panes y 2 peces alimentaron a más de 5.000 y sobraron 12 canastas. Es importante el orden, las estrategias, ¿verdad? Ahora, el resultado, ¿sabéis cuál fue? Que todo el pueblo, por el milagro, reconoció que Jesús era el Mesías y querían hacerle rey. Por eso cuando Jesús termina de hacer el milagro, le dice a los discípulos, vámonos, que yo ya me vuelo todo esto. Esta gente, de haber comido, de haber visto este milagro tan impactante, de haber visto cómo ser protagonista transforma la realidad, convierte lo imposible en posible, ahora van a querer hacerme rey. ¿Será que todo nuestro pueblo, cuando nos escucha y nos ve, reconoce que Jesús es el Mesías y nosotros somos sus agentes aquí en Ribeira, donde estamos? ¿Será que nos sentimos a veces como los discípulos? ¿Cómo se sentían los discípulos antes y después? Yo creo que antes súper fuertes. Venían de hacer una incursión, de cumplir un llamado, una misión, pero después, en ese momento en el que Jesús les da la orden de dar de vosotros de comer, se habrán sentido gusanos. Habrán dicho, pero sí, ¿a dónde vamos? Sin embargo, después de haber visto el milagro, de haber sido parte de todo este milagro, ellos seguro que fueron con su fe reforzada. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a lo imprevisto?
Somos capaces de sentir la compasión que tuvo Jesús, de ver las necesidades, de empatizar con la gente. Somos capaces de ver que hay personas, y que nosotros a veces somos personas que somos como ovejas sin pastor, que necesitamos de alguien que nos dé el alimento, que nos proteja, que nos guíe. ¿Sabéis cuántas veces yo necesito del pastor, que es Dios, que es Jesús? Todos necesitamos un pastor, pero percibimos esa necesidad en las personas que tenemos al lado. Y cuando la percibimos, ¿qué hacemos? Ya se apañarán no haber venido. Podían haber dicho los discípulos. Jesús podía haber dicho, yo no le dije que me siguieran. De hecho, yo huía de la gente porque quería estar con vosotros. Pero Jesús sintió compasión y sintió empatía por esas personas. Y en lugar de hacer el milagro directamente, le dijo a sus discípulos, os estoy formando para que paséis de ser observadores a ser protagonistas. Id y dadle vosotros de comer. ¿Qué hacía Jesús? ¿Buscaba soluciones racionales? No. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Buscamos soluciones racionales o aplicamos la fe? ¿Ponemos lo poco que tenemos a disposición de Dios para que Él haga grandes cosas? ¿Aplicamos la fe en nuestra vida? ¿Buscamos estrategias? ¿Vemos resultados de nuestra obediencia a Dios? ¿Quién de todos los personajes de esta historia eres tú? ¿Eres uno de los 5.000 y pico sentados? ¿Eres uno de los discípulos que no sabían ni qué decir? ¿Eres Felipe que te atreves a decir de que es ilógico lo que estás pidiendo, Jesús? ¿O eres Andrés que te vas en busca de una solución? Aunque te parezca ridícula, pero lo haces porque das pasos de fe. ¿O eres como el muchacho que aplicas tu fe y que pones lo poco que tú tienes al servicio de Dios y automáticamente te conviertes en protagonista de un milagro impactante como era alimentar a tantas personas? ¿Eres un espectador, un observador o un protagonista? Mirad, cosas prácticas. El protagonista se activa frente a necesidades internas que podemos tener en la iglesia. En la iglesia tenemos muchos observadores, tenemos muchos espectadores y tenemos algunos protagonistas. Y voy a poner ejemplos. Se funda una luz. Qué pena, esa luz está fundida y en esa zona hay poca luz. Y no pasa nada. Y la semana siguiente sigue habiendo poca luz en esa zona porque se han fundido una lámpara. Hay un cartel que está pegado en el cristal de una actividad que caducó hace varios meses. Y es verdad, hay dos ahora mismo. Que si me acuerdo al terminar lo retiraré. ¿Pero qué hacemos? Es que, jolín, da un poco de vergüenza, ¿verdad? Que tengamos un cartel ahí de una actividad que se produjo en septiembre. Y estamos ya casi en febrero del año siguiente. Somos como como mucho, a veces somos simplemente observadores. Observamos las cosas y las denunciamos. Usamos la lógica y no nos mojamos como protagonistas. Un protagonista se va y agarra el cartel y lo arranca. Un protagonista se va al responsable de mantenimiento o si hace falta se va a la tienda y compra una bombilla y la cambia. Llegamos y encontramos las sillas desordenadas. Eso es problema de los de bienvenida. ¿Qué te cuesta coger las sillas y ponerlas en fila? ¿Cuántas veces no hemos llegado aquí y hemos encontrado las cosas desordenadas? Un protagonista se moja y pone las cosas en su sitio. No se queda pensando racionalmente. ¿A quién es el responsable de poner las sillas? Los del equipo de bienvenida. Ya se apañarán. Un protagonista se moja, se mueve y después va y le dice al responsable de bienvenida: he tenido que poner las sillas porque tú no has cumplido con tu trabajo. Lo dice con amor porque eso es confrontar con amor. Un protagonista muestra lealtad y cuando ve que algo no está bien o que una persona no está haciendo algo bien, va y lo confronta con amor. Un protagonista, en lugar de centrarse en lo que está mal, se centra en restaurar a las personas, en levantarlas, en saber que cuando tú caes, yo también he caído. Y cuando yo he caído, lo que he necesitado es una mano que me levante y no un pie que me pise la cabeza o el cuello. Un protagonista empatiza y siente compasión por las demás personas.
Pero un protagonista también se activa frente a necesidades que son exteriores, porque esos son ejemplos nuestros, aquí internos de la familia. ¿Sabéis cuántas necesidades materiales, emocionales y espirituales hay fuera de aquí, de este lugar? Y hablo de este lugar porque es el lugar donde nos concentramos, pero hablaría de personas que no son de la iglesia. Hay muchísimas necesidades. Y a veces adoptamos la posición cómoda de decir, hay una obra social, que lo atiendan. Pero a veces escuchamos a personas con necesidades y ni siquiera somos capaces de decirles, oye, vete el martes, tal día, a tal sitio y a tal hora, que ahí intentarán ayudarte. Por lo menos colaborar con eso. Andrés no tenía, el discípulo, no tenía pan, no tenía merienda, la tenía el muchacho. Pero Andrés se preocupó de ir y buscarlo, seguramente que en medio de los 5.000, a alguien que tuviese algo de comida, porque él sí que creía que con ese poco de comida Jesús iba a poder hacer el milagro. Un protagonista ve las necesidades y además un protagonista se mueve en búsqueda de soluciones. ¿Sabéis cuántas personas hay enfermas? ¿Cuántas personas hay solas y que están esperando que alguien les visite, que les mande un mensaje, que les llame, que les acompañe cuando tienen que ir al médico? Y a veces hay que ir rogándole a las personas para que ayuden a los demás. ¿Sabes cuántas personas tienen necesidades espirituales y emocionales? Y nosotros tenemos el Evangelio, que transforma no solamente la parte espiritual, sino nuestra parte material, nuestra parte física, trayendo sanidad sanidad, liberación, consuelo y restauración. Orar por otras personas es ser un protagonista. El protagonista es un agente de cambio. El protagonista es un servidor. El protagonista es un modelo de valores y principios, pero los valores de Dios. El protagonista es una persona apasionada. El buen protagonista es un observador, pero al mismo tiempo es un actor. No se queda solo mirando, sino que actúa e intenta buscar soluciones. Aprende para protagonizar acciones que son sobrenaturales, porque al final todo depende de Dios. El protagonista deja que Dios haga el milagro a través de él mismo. Sin protagonistas nada va a cambiar. Los 5.000 o los 7.000 o los que hubiera se habrían ido a casa sin cenar, si no fuera. Porque Jesús, que ve una necesidad, igual que la vieron los discípulos, encuentra a dos personas como Andrés y como el muchacho que aplicaron la fe y se movieron como protagonistas. Sin protagonistas nada cambia, todo es igual. Nos seguirá entrando el desánimo y la apatía porque vemos que la necesidad es tan grande como dar de comer a 7.000 y nos desanimamos porque yo tengo, el muchacho diría, yo traje la merienda para mí. ¿Y a dónde voy con esto? Y Andrés hasta se podría sentir ridículo llevando al muchacho de la mano y diciendo, Jesús, mira, aquí tienes uno que tiene 5 panes y 2 peces, como diciendo, no me eches la bronca que no encontré nada más. Y a veces nosotros decimos, mis recursos son tan limitados que ¿a dónde voy a ir? No seremos capaces, si no somos protagonistas, de cumplir la misión de ser agentes de cambio de nuestro entorno. La Iglesia es la esperanza del mundo. Y ya hemos hablado de eso en más de una ocasión. Claro que la esperanza del mundo es Dios, pero quien tiene que trasladar esa esperanza somos nosotros, como protagonistas, no como espectadores, ni siquiera como observadores. Como protagonistas que siempre están observando, que siempre están formándose. ¿Cuántos queremos ser protagonistas de los que estamos aquí? Y yo quiero proponer una acción profética. Antes voy a recordar qué hizo Andrés. ¿Os imagináis a Andrés en medio de los 5.000 en un lugar que era oscureciendo? Porque dice que ya se está haciendo de noche, se está haciendo tarde. Y de repente en medio de esas 5.000 personas, Andrés acaba de encontrar a un muchacho. Sabe que los discípulos que están al lado de Jesús están preocupados porque no hay solución, no ven una solución a la situación crítica que se está viviendo por falta de alimento. Andrés no se escondió ni se quedó ahí sentado diciendo, ay, gracias Señor porque hemos encontrado a un muchacho con 5 panes y 2 peces. Andrés habrá hecho esto. Jesús, aquí hemos encontrado 5 panes y 2 peces. Un protagonista, cuando ve una necesidad,
acepta el desafío de Jesús, dale de comer, y cree que cuando Jesús dice dale de comer, tiene la capacidad de hacerlo, levanta sus manos, levanta sus pies, se pone a bailar, se pone a saltar y coge al niño y se va corriendo hasta donde está Jesús para decirle, aquí hay 5 panes y 2 peces. Es poco, pero él creía que Jesús podía hacer el milagro. Y el desafío para nosotros es, si tú crees que Dios te está llamando a ser un protagonista, ponte en pie. Y ya sé que vosotros me vais a decir, no, yo estoy en casa, en el sofá, voy a hacer el ridículo aquí, me van a ver mis hijos. Si Jesús te dice, dales de comer a las personas que te rodean en la iglesia y en medio de nuestra sociedad, ¿vas a desobedecer? ¿Vas a empezar a utilizar la razón o vas a aplicar la fe? Si tú crees que Dios va a hacer el milagro, que Dios quiere que tú seas un protagonista y te va a proveer de los recursos como para eso, ponte en pie y dile, aquí estoy. Haz como Andrés en medio de la multitud y dile, Señor, yo estoy aquí. Aquí estoy. He encontrado 5 panes y 2 peces. Ya sé que no es nada, pero eso en tus manos va a producir un milagro sobrenatural y sobreabundante. Si tú crees que Dios te hizo un protagonista, si tú crees que para Dios eres un protagonista, ponte en pie y dile, aquí estoy. Heme aquí. Y si lo crees, canta esta canción. Sí, Señor, estamos aquí delante de ti. Tú hoy nos has desafiado a ser protagonistas. Tú quieres, Señor, que seamos protagonistas porque en nuestro ADN está el ser protagonistas.
Señor, queremos dejar de ser espectadores, queremos ser observadores para poder sentir compasión, empatía y poder ver las necesidades que activen nuestra fe para convertirnos en protagonistas y poder, Señor, confiando en ti, cumplir la misión que tú nos has encargado. Gracias porque tú has dicho que tienes toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, y por eso tú nos envías a predicar el Evangelio, a traer una buena noticia que sana, que restaura, que levanta, que libera, que consuela. Y Señor, en tu nombre y confiando en ti y llenos del Espíritu Santo, queremos ser los protagonistas que transformen nuestras vidas, las de las personas con las que estamos alrededor, las de nuestra ciudad, y que nuestra iglesia sea un lugar reconocido por todas las demás personas como un lugar donde viven personas que protagonizan el Evangelio en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú has prometido que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que el milagro lo haces tú, pero a través de nosotros. Y aquí estamos, dispuestos a pasar de ser espectadores a ser protagonistas. En el nombre de Jesús. Amén.